El cólera, una enfermedad reemergente en México, a cargo del doctor Esteban Rodríguez Solís. Es médico cirujano y partero egresado de la Escuela Superior de Medicina, tiene una especialidad en pediatría y epidemiólogo en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles. Bienvenido, doctor. Gracias. Y de lo que vamos a charlar el día de hoy es justamente sobre cólera, y como dice ahí, es una enfermedad reemergente en este país. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es, ¿qué son las enfermedades infecciosas emergentes? Y las enfermedades infecciosas emergentes son aquellas cuya incidencia ha aumentado en los últimos 35, algunos dicen los últimos 40 años, y que podría incrementarse. ¿Y qué las produce? Miren, en términos generales hay 4 grandes grupos de agentes que las producen. El primero son aquellos agentes infecciosos que no se habían detectado previamente o que pues podemos considerarlos nuevos. Ejemplos, el virus de ébola aparece por primera vez en 1976 en Uganda. El VIH, que si bien no aparece en 81, es descubierto hasta 85, pero los primeros casos comienzan en el 81. Y más recientemente, apenas el año pasado, el síndrome agudo respiratorio severo por el coronavirus de la cepa mediterránea, que ha causado destrozos en el mundo árabe. El segundo grupo son agentes que ya se conocían, pero que por algún azar se han movido a nuevos nichos ecológicos o afectan ya a nuevas poblaciones. Y hay varios ejemplos. En el año de 98 tuvimos casos de paludismo falciparum resistente a cloroquina importado de África en jóvenes colimenses que fueron a África, regresaron y lamentablemente incluso uno de ellos falleció a consecuencia de esto. Un segundo ejemplo es otro virus africano, el virus del Nilo Occidental, que llega en 1999 a la ciudad de Nueva York vía el comercio de aves exóticas, y en solo 4 años ya lo tenemos en Ciudad Obregón, Sonora. Y incluso no se escapan de la rubia Europa. En el año 2007, una ciudad bella del norte de Italia, Ravenna, tiene una epidemia de fiebre por este virus, chikungunya, y se conjugan ahí 3 elementos de los cuales siempre hemos platicado, es el agente, el huésped y el ambiente. Y tienen un agente totalmente nuevo, ese virus llega desde la India, tienen un huésped, que es la población de Ravenna, completamente susceptible, todos nunca habían tenido contacto con el huésped, y tienen el ambiente. Ravenna estaba infestada de mosquitos Aedes albopictus. El hecho que se presentaron es una ciudad de más o menos 300.000 habitantes, solo cerca de 35.000 casos de esta enfermedad, con las consecuencias que ustedes pueden imaginar. Un tercer grupo lo forman agentes que ya se conocían, pero que no se conocía su participación en algunas enfermedades específicas hasta ahora. Miren, en el fragor de la guerra de Corea en 1950, lo que observan ahí es una fiebre hemorrágica renal por síndrome por virus Hantan. Bueno, los americanos hasta el año, prácticamente 50 años después, resulta que vuelven a reconocer a estos hantavirus, pero ahora como causantes del síndrome pulmonar, justamente por esta enfermedad. Y yo veo aquí muchísima gente joven, espero que algunos se vayan a dedicar, y yo creo que sí, porque eso va a ser el negocio de ahora en adelante, las enfermedades crónico-degenerativas. Y pues les tengo noticias, porque cada día hay más evidencias que apoyan que la aterosclerosis está íntimamente ligada con las infecciones por clamidia. Y el último grupo es aquel grupo de agentes que ya se conocían, que se sabe qué enfermedades producen, cuya incidencia iba reduciéndose, pero que en un momento dado está regresando, y entre ellos el cólera. Y si ustedes me apuran, de las 4 enfermedades, de las 6 enfermedades, 4 las tenemos en este país, y 2, polio y sarampión, en cualquier momento pueden reingresar. ¿Qué ocurre con el cólera? Pues el cólera no es más que una buena enfermedad diarreica, producida, eso sí, por diferentes vibriones, el O1 y el O139. No me meteré a los aspectos de índole taxonómica, pero sí un poquitín de historia. Y lo que ven ustedes aquí, este hombre es Alejandro Magno, y este pobre diablo que están arrastrando es el rey Porus de la India. Y les pido por favor que lean la descripción,
Y para aquellos que van en cursos superiores, espero que no me dejen mentir, pero es un choque hipovolémico lo que están observando ustedes. La cara arrugada, los ojos, los labios azules, la cara cadavérica, el estómago hundido. Y esta descripción no es nueva, es de hace más de 1000 y tantos años, esto es como de 300 y tanto, que se encuentra un monolito en la India. ¿Qué ocurre? 1000 años después, uno de los gigantes de la medicina árabe persa, Rases, en Bagdad, nos dice y nos habla justamente de cómo él observa a los enfermos. Y nuevamente, si ustedes ven esto, pues esto es un choque hipovolémico. Sigamos un poquitín, demos un salto en el espacio y ahora nos vamos hasta la rubia Europa y llegamos a esta hermosa ciudad, Bruselas, en Bélgica. Lean nuevamente la descripción. Y hay algo que llama ahí la atención, la evacuaciones como leche clara. Y esto, señores, es las heces en agua de arroz que se presentan raramente en el cólera. Así como ven, pues hay mucha historia. Dando otro salto en el tiempo, pues aquí ven un poquitín de los estragos que causaba la enfermedad. En una semana, en la India, mata a más de 1000 soldados de un regimiento de 5000. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, pues el avance de la enfermedad es imparable. Y en 1833 llega a nuestro país, ahí tiene una imagen de cómo era México, y pues quién sabe cómo vaya a ser, al paso que vamos. Ya hay estados que están solicitando su independencia, ¿no? Los californianos, chihuahuenses. Pero bueno, en aquel momento todavía todo esto era parte de México, y llega justamente a nuestro país por barcos que llegan de Texas, que venían a su vez de Nueva Orleans, o de barcos que venían desde Cuba, y también en esos lugares había cólera. El punto es que el 24 de julio de ese año aparece Guadalajara, y les pido por favor su atención a 1847 y vean la proporción de gentes que muere por cólera en la ciudad de Guadalajara. ¿Alguien conoce el Panteón de Belém en la ciudad de Guadalajara? ¿Sí? Entonces no me dejarán mentir que es un sitio muy bello, es este, y que hoy día lo utilizan para que las quinceañeras y novias se vayan a tomar fotografías, porque es muy bonito. Bueno, este panteón hubo un momento en que se llamó la capirotada. ¿Quién de aquí conoce el dulce de la capirotada? ¿Nadie? Bueno, en una charola colocan ustedes rebanadas de pan dorado, se le pone encima miel, otras capas de rebanadas de pan y más miel. ¿Por qué era la capirotada? Porque se ponía una capa de muertos y encima tierra, otra capa de muertos y encima tierra. Y llegó a nuestra ciudad, sí, y el 13-14 de agosto es una aparición espectacular, matando a más de 1500 gentes. Para los que vivan en el área de Iztapalapa, la representación de Cristo está íntimamente ligada con el cólera, porque la gente de Iztapalapa hace esa representación para dar gracias a Dios, porque no se afectó el pueblo de Iztapalapa. Les llamo su atención a los picos, y casualmente se dan en los meses de agosto, septiembre y disminuyen en octubre. Y les pido su atención a estos picos. Y bueno, qué mejor que la descripción que hace este gran político liberal Guillermo Prieto de lo que él ve en 1833. No entraré al detalle, y lástima que nos estorban acá un poquito los atriles, pero se puede alcanzar a ver. En 4 años, en la parroquia de Santa Catarina hubo un total de 746 entierros, en 4 años. En un solo año hay 994. Esa es la proporción de las muertes que causó el cólera, y no fue la más afectada. Todas estas parroquias, si ven el nombre, se ubican perfectamente en el centro de la Ciudad de México, en La Soledad, San Pablo, en fin. Yéndonos un poquito más adelante, la última vez que nos visitó el cólera en el siglo XIX fue allá en el Istmo de Tehuantepec. De hecho, Porfirio Díaz ordena que se cerque militarmente a la ciudad de Juchitán para que se extinga allí el cólera. ¿Y terminó la historia? No. Resulta que en este lugar paradisíaco aparece la 7ª pandemia. Esto es Sulawesi, en Indonesia. Y las 6 primeras pandemias habían sido causadas por el vibrio clásico o 1. Esta es por el vibrio El Toro. Y bueno, yo les digo, yo estudié aquí en esta escuela con el doctor Rolando Arce en microbiología, y cuando nos preguntábamos si el cólera era el problema, nos decían que no iba a llegar. Nada más que nadie le pasó el memo al vibrión, y se tardó en llegar 30 años,
pero en enero del 91 llega al Perú con miles de casos. Y en apenas unos cuantos meses llega a San Miguel Totormaloya, Estado de México, y empieza una epidemia que nos duró desde el año 91 hasta el año 2002. Ahí tienen ustedes representadas en las barras de color amarillo los números de casos por año, y después del año más crítico, que fue el 95, cae el número de casos, y a partir de 2002 la Organización Mundial de la Salud retira a México de la lista de países con cólera. ¿Y quién se afectó más? Bueno, yo, los que haya llevado ahorita ya a una clínica, cuando hay una diarrea, pues lo normal es que afecte a un niño, pero aquí eran personas de 15 o más años de edad los que se afectaron. Ahora, estos son los que enfermaron. Lamentablemente hubo gente que murió, y ahí ven ustedes que nuestro peor año fue el año 93, y aun cuando tuvimos casos todavía a partir del año 98, ya no tuvimos muertos. ¿Y qué ocurre con la letalidad? Bueno, la proporción de personas que mueren por esta enfermedad fue máxima en el año 93, y de ahí la logramos reducir. Les advierto, el máximo tolerable es 1.5 muertes por cada 100 casos. Lamentablemente llegamos hasta 1.8. ¿Y se fue la epidemia? Pues quién sabe, porque sí hubo unos años de silencio, y en 2008 volvieron a aparecer casos. Y desde 2010, ha vuelto a aparecer casos. ¿Y dónde son estos casos? Resulta que son en el noroeste del país, Sonora, Sinaloa. Y para aquellos que conozcan un poquitín, Badiraguato es un industrioso pueblecito de marihuaneros, en el cual, si vuelve a aparecer el cólera, pues que Dios nos coja confesados, porque no va a haber poder humano para entrar, ni el ejército. Bueno, ojo, la cepa identificada fue la misma que circuló en esta nación del año 91 al 2002. Vamos a ver un poquito más, y por eso digo que es la epidemia que nunca se fue. Si bien hubo muy pocos casos, la verdad es que desde 2008, y acuérdense que en 2008 comienza a haber casos, se identifica la presencia del vibrio en muestras ambientales, tanto agua y alimentos, y lo que ven coloreado es en los diferentes estados. Y les pido su atención a este, que es Hidalgo, Hidalgo, Hidalgo. ¿Y por qué Hidalgo? Ya lo verán en un momento poco. Bueno, miren, nada está desligado en esto. ¿Qué ocurrió en 2010? Bueno, en 2010 resulta que tenemos este país, Haití, país más pobre de América, con 50% de miserables, 80% de pobres. Yo no sé ustedes, pero México tiene el 56% de la población de pobres y miserables, como un 15-20% más o menos, así que tampoco hacemos malos. Y como Dios sigue la ley de Anás, ¿sí saben cuál es la ley de Anás? Al jodido poderlo más. Resulta que el 12 de enero del año 2010, pues Diosito les mandó un terremoto a los haitianos, apenas a 15 kilómetros de Puerto Príncipe, y el resultado fue cientos de miles de muertos, cientos de miles de heridos, y 1 millón de personas en una población de 8 millones de gentes que se quedaron sin casa. Alguna de las repercusiones fue esto que alcanzan a ver, pues es una tabla rasa, ahí derribó todo absolutamente el terremoto. Y junto con ello, junto con todos los edificios y viviendas, pues acabaron los hospitales y los centros de atención médica. Y lo que es peor, se acabaron prácticamente todos los sistemas de infraestructura, incluyendo agua y drenaje. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que, como siempre, los gringos son humanitarios, ellos se van a meter a donde nadie los llama, y efectivamente, para marzo, estaban metidos el ejército gringo, los cascos azules, organizaciones no gubernamentales, los centros de control de enfermedades de los Estados Unidos, y había esta especie de, vamos a decirle, hospitales, entre comillas, pero no había sistemas de vigilancia epidemiológica, sistemas de vigilancia de calidad del agua, laboratorios de salud pública. ¿Y qué ocurrió? Pues tenía que pasar lo que tenía que pasar. Comienza a haber una serie de brotes de enfermedades diarreicas agudas, enfermedades prevenibles, etc. Y sobre este terreno tan fértil, pues resulta que el 21 de octubre, en esta provincia que se llama el Artibonite,
se empiezan a presentar, según el Ministerio de Salud de Haití, 50 muertes por diarrea y varios cientos de casos. Pero ojo, ahora sí, como dicen, vamos a ver la historia detrás de la noticia. Pongan atención, por favor. El día 16 de octubre, todo es real, yo no miento, no engaño, todo está disponible quien lo quiera. En esta zona, que es el río Artibonite, un varón esquizofrénico, 38 años de edad, sale de su casa para tomar su baño matutino a las 6 de la mañana. Horas después, como no regresa, la familia lo va a buscar y lo encuentran desvanecido en la ribera del río. Lo reaniman y les refiere que tiene una diarrea espantosa, vómito incontrolable, y a pesar de que está en casa, empeora, sigue el cuadro diarreico, lo llevan al hospital y fallece en el hospital. Vayan tomando fechas, por favor. El día 17, ese mismo centro de salud recibe una afluencia inusitada de casos de diarrea, varios llegan chocados, y para el día 18 y 19 comienza a haber ya una verdadera caravana de casos de diarrea, tanto a centro y hospital local. El propio día 19, dentro del hospital se mueren 8 personas de diarrea, y las gentes dicen que hay otros 16, 18, quizá 20 muertos fuera. Hasta 4 días después se pueden tomar muestras. Ya avanzaron 4 días de la epidemia. Y resulta que ya son cientos de casos. ¿Qué ocurre? Y algunos antecedentes. Sí, en 2008 apenas el 12% de la población tenía acceso a agua y apenas un poquito menos del 20% a dispositivos para eliminación discretas. Y resulta que estaba peor, más bien que estaba mejor en la antigüedad que en ese momento. Porque unos 20 años atrás, pues el acceso a las letrinas era como de 20 y tantos %. Interesante, en Haití nunca había habido casos de cólera ni importados ni autóctonos. Y esto para que tomen en cuenta. Haití estaba ocupado por diferentes tropas de varios países, y les llamo su atención a 2 que están en amarillo: Bangladesh y Nepal, países endémicos de cólera. ¿Qué ocurre? Bueno, pongan atención, aquí los caballeros que están durmiendo, compañero que está aquí tallando, quizá te llame la atención esto, que el 24 de septiembre en Katmandú, y ahí lo dice, hay un brote de cólera. ¿Dónde demonios está Katmandú? Pues es la capital de Nepal. El 8 de octubre llegan a Haití 300 soldados nepaleses que se instalan de inmediato en una base militar río arriba de donde ocurre la primera defunción. ¿Qué ocurre? Que los militares, pues ellos son muy limpios, van a vaciar su letrina a un arroyo, y este arroyo drena directamente hacia el río Artibonite. ¿Y qué ocurre? 8 días después se presenta el primer caso de cólera y la muerte. Y entonces, jóvenes, la enfermedad no nos llegó de Haití, llegó de Nepal. Pongan atención, por favor. Segundo punto. Resulta que el día 22 los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos informan que en el trasero intestino de los nepalíes iba justamente el nivel político. Pero, momento, en un mes comienza a haber casos ya en el país que está pegadito al lado, República Dominicana, y comienza a haber casos en Miami transportados vía aérea desde el río de República Dominicana. En enero, el Ministerio de Salud de la República de Venezuela informa de cientos de casos de 400 personas que habían ido a una boda en Puerto Plata, República Dominicana. Los estudian y más de 90 salen positivos. Pero pues, República Dominicana es un centro muy importante de turismo. Resulta que varios de las personas que estuvieron ahí se fueron a Nueva York, hubo 3 casos, se fueron a España, y ahora me explico por qué pues, jamás agarran a nada a los policías de México, ¿no? Si no pudieron encontrar a 3 gentes que tenían el antecedente de la República Dominicana, pues menos van a encontrar a narcotraficantes. Siguiendo con lo que sigue. Esto es lo que le ha pasado a Haití hasta junio de este año. Para los pamboleros, pues esa cifra significa más de 6 estadios aztecas llenos, con más de 7,000 muertos, y ojo, el gobierno de Haití ya está demandando a las Naciones Unidas que le paguen por el daño que le causaron al meter el vibrión colérico a esa nación. Y bueno,
Pues fíjense que yo espero, siempre les pido a mis alumnos que lean y que lean más allá de medicina. Hay un libro magnífico que les recomiendo de Carpentier, El Reino de este Mundo. Y el que no haya leído El Reino de este Mundo, pues siquiera cómprese las revistas de Fuego, las que sea doña Yolanda Vargas de Bucher, para que vean qué demonios es el castillo de Sanssouci, el rey Christophe. Y bueno, pues de Haití el Vibrión le dio por visitar a la República Dominicana, se fue a conocer las montañas de Caracas, se fue también a la isla de Puerto Rico, a un lugar paradisíaco como es el sur de Chile, y de ahí brincó a un país que es muy cercano a México, a Cuba. Pero nosotros también tenemos lo nuestro, no nos vamos a negar. Tenemos el Vibrión de la cepa pasada de Sinaloa. ¿Qué ocurre en Cuba? El 3 de julio de este año que acaba de pasar, se presenta un brote de diarrea, posteriormente se sabe que es cólera, en la ciudad de Manzanillo. Hay varios miles de afectados y en unos cuantos días o semanas el Vibrión recorre casi 700 kilómetros para llegar a La Habana y se empiezan a presentar casos, les pido su atención, Santiago de Cuba, en el oriente de Cuba justamente. Y la cepa aislada en Cuba es la misma que circula en República Dominicana y en Haití. Y México 2013, pues ahí les va. El 22 de agosto, una señora de la edad que ustedes ven comienza con cuadro diarreico acompañado de vómito y diarrea. Va a un centro de salud, le dan tratamiento con midazolam oral, no le dan tratamiento antibacteriano. Antecedentes: la señora vive por aquí, por la delegación de Luciano Carranza, es quesadillera. Ajá, es quesadillera y recibe sus productos del Estado de México. Y días después, aquí los vecinos del INDRE confirman que es un vibrión colérico. Unos cuantos días después, un varón de 54 años, yo siempre les digo, si alguien aguanta esa diarrea, pues es ni Superman. Incluso llega al choque hipovolémico, lo tienen que atender, le dan tratamiento. El señor es vigilante también en el Estado de México. Y unos cuantos días después, el INDRE nos dice que es vibrión colérico. Siguiendo con lo mismo. Bueno, ¿y qué han hecho las autoridades? Bueno, pues ahí para ustedes, jóvenes, no se alcanza a ver, pero les juro que ahí dice que aunque hay 44 casos de cólera, la Secretaría descarta una epidemia. Pues quién sabe cuántos municipios, a lo mejor 4.400 o a lo mejor 44.000. Y además se avientan la puntada de decir que van a interrogar a personas que viven de Cuba y Haití. Ya para qué, si el problema lo tienes aquí, pero no paran las estupideces. Por acá está dicho que, es muy bueno, no es una epidemia porque la bacteria llegó de otro país. Entonces la epidemia de influenza en Inglaterra pues no fue epidemia porque llegó de México supuestamente. Bueno, siguiendo con esto, pues si no es problema, ¿por qué en unos cuantos días, aquí es el 1 de octubre, aquí el 5 de octubre, ya hay 77 casos? Y si no es problema, ¿para qué convocan entonces al Consejo Nacional de Salud unos cuantos días? Y si no es problema, bueno, pues no es necesaria la alerta epidemiológica. ¿Para qué le enseñamos a los estudiantes de medicina qué es el cólera? ¿Para qué alertamos a los médicos? Pero jóvenes, lamentablemente hay una cosa, y es que la realidad es terrible. Y hasta el día 21 de este mes ya van 171 casos en estos estados. ¿Cómo está entonces la cosa? Eso no es una epidemia. Eso no es una epidemia, jóvenes. ¿Necesitamos o no emitir una alerta? ¿Sí? Yo le pedí la vez pasada a mis alumnos que hicieran un ejercicio interesante, que fueran a ver en un restaurante X cuántas gente se lavaban las manos. Y fue interesantísimo, entre algo así como 700 personas, menos del 20% se lavaban las manos. Y estos jóvenes se evita lavarse las manos. Seguimos adelante. Hasta ahorita tenemos estos casos que están ustedes viendo. Como ven, el más afectado es Hidalgo, y lamentable, pero la señora que se murió no se murió de choque, ¿eh? La mataron los desesperados esfuerzos de los médicos al inundarla con soluciones magníficas. Seguimos. Y tengo más noticias. La cepa identificada es la misma
que circula en Haití, Cuba y la República Dominicana. Y si pusieron atención, vieron que la señora quesadillera, su esposo es cubano y que estuvo en Santiago de Cuba. No le quiero echar la culpa al marido, pero estos son los casos que tenemos hasta ahorita. Y aquí tenemos el último caso, es del 14 de octubre. Pensar que esto ya se acabó es un poco jalado de los pelos. Ahí tienen ustedes los casos confirmados. En amarillo van a tener los casos negativos. Y dirían, oiga, pues qué padre, ¿no? Como que esto ya se está acabando. Sí, pero hay algo que dice casos en proceso. Eso solo se falta el laboratorio que nos diga qué son. ¿Esto ya se terminó? No, esto va empezando. Vamos para adelante. Decía este gigante de la medicina e incluso de la medicina social, el doctor Rudolf Virchow, un alemán. Alemania se caracteriza por tener excelentes científicos, grandes músicos, magníficos militares y equipos de fútbol que nunca pierden. Los alemanes están muertos hasta que están muertos y no ganan. Y él decía eso. Y les pido por favor que reflexionemos antes de hacer este pequeño ejercicio de consideraciones sociales. Esta es la población de 15 años o más analfabeta. 7% de la población mexicana es analfabeta, pero en Hidalgo es el 10%. Y en Veracruz es el 11.4%. Y pregunto, ¿quién está en más riesgo de enfermar por lo que sea? ¿Una persona alfabetizada o una analfabeta? Pero además hay otro. Aquí tiene la gente que no terminó la primaria o que no terminó la secundaria. Y ahora me explico por qué los mexicanos somos como somos. Prácticamente 40% o más de 40%, ¿no? Y nos indignamos más de que los ratones verdes pierdan con Panamá y con Costa Rica y no de lo que nos está pasando actualmente con este modelo económico. Pero pido por favor su atención a Hidalgo, 43% y Veracruz 60%. Y en población sin derecho a bienes y servicios de salud, pues más o menos estamos igual de fregados. Pero incluso la perla de la corona que gobernó el modelo que hoy dice que es el presidente del país, pues resulta que es el 40% de personas que no tienen derecho a servicios de salud. Pero veamos qué ocurre con las casas. Y esta es las casas o las viviendas, el porcentaje de viviendas que no tienen agua de la red pública. 11% a nivel nacional, Hidalgo el 12%, Veracruz el 23%. ¿Y qué ocurre con el drenaje? Pues algo parecido, 9%, Hidalgo 14% y Veracruz 15%. Y jóvenes, resulta que el cólera se transmite por agua, alimentos y por mal manejo de sellas. Así de sencillo, pero así también de difícil. ¿Por qué les voy a poner estas fotografías? Porque el cólera nos ha dado justo en Huejutla. Les pido su atención, el arroyito sirve como drenaje y ahí está el pozo, a un lado, filtrando todo lo que viene del arroyo. Las letrinas están un poco más hacia acá. Segundo, sí, se les puso rotoplas a las gentes, pero nadie se ocupó de volverlas a llenar. Entonces, pues la gente pues, sigue yendo otra vez a los ríos o a los pozos a abastecerse de agua. Tercero, dicen que somos un país de clase medieros. Ah, sí, claro. Hace poco en Nexo salió de que somos un país de clase medieros. Pues no sé qué, a lo mejor fueron a Santa Fe o a Perisur o qué sé yo. Porque aquí esta gente que ven, estos tipos que ven acá, les hablaban en perfecto español a una gente que no habla más que náhuatl. Es como que yo les viniera a echar aquí esta parrafada de ruso y este güey, quién sabe qué está diciendo. Exactamente. Y no para ahí. Pobreza. Es el fogón, ¿eh? La gente sigue cocinando con leña. Y ya estamos en la segunda década del siglo XXI. Una familia donde no hay papá porque se fue a los Estados Unidos y la mamá se fue a Jalisco. Por cierto, la jovencita de Lila fue caso, felizmente sobrevivió. Y pues yo me quedo con la imagen de esta señora, ¿no? Yo en lo personal, así como que nos ve con desprecio, con descrédito, y dice, ay, este güey ya vienen aquí otra vez a querernos ayudar. ¿Quién sabe? Y terminemos con esto. Dijimos que era Huejutla el más afectado,
Vean por favor el porcentaje de analfabetismo en Huejutla. Vean por favor el porcentaje de educación básica incompleta en Huejutla, comparado con el estado de Hidalgo y con el país. Y la población sin derecho a vivienda, bueno, más o menos así. Terminemos con esto. Viviendas que no disponen de drenaje, pues Huejutla está prácticamente al doble de lo que es el estado de Hidalgo, que ya estaba mal. Y por lo que toca a los que no tienen, agua entubada, pues Huejutla está también bastante peor que el estado de Hidalgo. Y bueno, todo este rollo, pues yo no sé, ustedes a lo mejor dicen que soy del PRD o cosas por el estilo, pues que sí, aunque no lo creo. Y miren, estamos en esto. Actualmente hay un modelo económico capitalista salvaje. Si los compañeros se quedan dormidos, pues está bien. Pero nada más les repito, en este país convive el hombre más rico del mundo con 50 millones de jodidos. Nada más de ese tamaño. Y les pongo esto. ¿Quién de ustedes se anima a tomar agua de la llave de su casa? Allá dice el doctor, Guanajuato debe tener seguramente un agua muy pura. Pero creo que fue el único, ¿eh? ¿Quién más se anima a tomar agua de la llave de la casa? Creo que nadie. Hay un buen saneamiento ambiental. Yo ahorita que pasé por acá, por el frente de la escuela, había caca de perro a tu completo. Y a veces hay humano. ¿Qué opinan de nuestro sistema de salud? Y otro problema, no tenemos gente que sepa hacer eso. Cada día hay menos gente que sepa hacer saneamiento. Vayan a preguntar a los centros de salud si hay las vacunas que requieren. No lo hay. Y por si fuera poco, nuestra educación para la salud es deficiente. Cuando yo estudié, los médicos del hospital del frente salían a comer tacos. Creo que siguen haciéndolo. Y además con las batas quirúrgicas, sí se ve bonito para a las chavas, pero es una porquería. Y todo esto, jóvenes, pues es una receta segura para que regrese cualquier infección, incluyendo el COVID. Pero yo ya les eché una parrafada aquí bien larga y bueno, pues no sé si esto les sea de interés. Un brote de veras en este país.
hermanos, y pues esto que vieron, esto es la realidad. Yo no sé si esto se vuelve a presentar. Yo me preocuparía. A ustedes les va a tocar enfrentar esto, más todo el diluvio de enfermedades crónicas que se nos viene encima. Las enfermedades no son asesinos en serie. Hay factores económicos, políticos y sociales que las determinan. Y el modelo en el que vivimos de explotación va a perpetuar y profundizar esto. Y al final, pues yo les dejo esto. No basta que lean sus libros de medicina, ¿no? Hay que estudiar y hay que leer. Y pues doctores, autoridades, médicos en formación, yo espero que la charla les haya gustado. Muchas gracias.